Una manera de disfrutar la narrativa de Gabriel García Márquez es acercándose a sus cuentos. Desde muy joven, García Márquez publicó cuentos como por ejemplo La Tercera Resignación en el diario El Espectador. También, antes de publicar sus novelas, ya había publicado colecciones de cuentos. Por ejemplo, en 1947 publicó una colección llamada Ojos de Perro Azul. En el 62 publicó una colección llamada Los Funerales de la Mamá Grande. En el 72 publica una colección llamada La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Y en 1992 publica 12 cuentos peregrinos. García Márquez tenía una suerte de teoría asociada con el cuento, que expuso más o menos sistemáticamente en un breve articulito llamado Todo cuento es un cuento chino. Allí, él plantea como dos rasgos fundamentales del cuento son la unidad y la intensidad. De alguna manera, lo que él quiere en ese artículo es comparar, por ejemplo, dos géneros, el género cuento con el género novela. Dice, por ejemplo, que el cuento es como vaciar en concreto, en tanto que la novela significa de alguna manera pegar ladrillos. Cuando uno compara en la narrativa de García Márquez los libros de cuento con las novelas, con mucha facilidad se encuentra, por ejemplo, con que una colección como Los Funerales de la Mamá Grande, publicada en el 62, en realidad es un libro que recoge escenas o personajes o matices que luego van a ser desarrollados por completo en una novela como 100 años de soledad. De la misma forma, cuando uno lee, por ejemplo, una colección como La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida, uno con mucha facilidad puede encontrar que las escenas o los personajes que se presentan en esa colección de cuentos toman forma completa en una novela que se llama, por ejemplo, El otoño del patriarca. No quiere decir que los cuentos sean un género menor y que solo en la novela se realizan. No, lo que quiere decir es que en buena medida el cuento es un espacio que le sirve a García Márquez para ensayar escenas, para ensayar personajes, y solo eso que ha sido perfilado allá tendrá plena forma en las novelas. En este módulo lo que vamos a estudiar es básicamente algunos cuentos de la colección Los Funerales de la Mamá Grande. Nos centraremos en tres cuentos fundamentales. La siesta del martes, que narra la búsqueda que una mujer hace del cadáver de su hijo. Enseguida nos ocuparemos de un cuento muy breve que se llama Un día de estos, que es interesante porque nos permite hacer una relación intertextual con otro cuento de la literatura colombiana. Y al final estudiaremos un cuento bien importante que le dan de hecho nombre a la colección, que se llama Los Funerales de la Mamá Grande, en donde queremos llamar la atención sobre el carácter barroco de estos cuentos. Los cuentos son un género fundamental en esta narrativa. Los cuentos son quizá una forma decisiva y muy sencilla de disfrutar esta narrativa, de acceder a una de las más importantes narrativas del siglo XX. La siesta del martes es uno de los 8 relatos que conforman Los Funerales de la Mamá Grande. Este relato breve es bastante rico en el sentido de que, no obstante que maneja una anécdota bastante reducida, al mismo tiempo tiene un sedimento psicológico, político, ético, que va a adquirir gran dimensión. La historia sintetizada en el sentido de una madre que de negro llega a mediodía a un pueblo acompañada de su hija, con personajes que han venido a través del tren que ha atravesado las plantaciones de la compañía bananera. Vamos a encontrar que llegan con el propósito de rescatar el cadáver del hijo de la señora. Este rescatar el cadáver va a ser muy singular en varios sentidos. Nos va a permitir ver una serie de diálogos breves, sintéticos, entre el cura del pueblo
a quien ella le pide las llaves para recuperar el cadáver de su hijo, y ella que al mismo tiempo empieza a indagar cuáles fueron las razones y se dice de la muerte del personaje y se afirma que este personaje realmente ha muerto por ladrón. Es fundamental en este momento entender que la madre precisamente empieza a hacer un juego muy singular en el sentido de quién es un ladrón. Ella afirma haberle inculcado a su hijo que robara solo por necesidad. En ese sentido, está creando unos parámetros distintos de ley, de necesidad, de justificaciones que no están en el mundo de lo escrito, sino en el comportamiento cotidiano de un ser marginal. Ahora bien, mientras que se da este diálogo en plena siesta en la que está todo el pueblo, no se ve un alma por ningún lado. No obstante, el narrador insinúa cómo se ha ido creando una atmósfera en la que se está atento a la salida de la madre en la casa cural donde ella dialoga con el cura y está pronta a salir hacia el cementerio. A lo que nos enfrentamos es, por un lado, a la madre que se va a oponer o que va más bien a presentarse a ese mundo hostil que está acechando, lo que quiere venganza, pero ella realmente asume el tópico, si se quiere, de la dignidad desde esa marginalidad que tiene para mostrar en qué sentido impone su parecer por encima de las leyes escritas, de las leyes católicas y de todo lo que el pueblo piensa. En ese sentido, hay un manejo magistral en el relato de García Márquez para indicar no tanto ese mundo externo que se está describiendo, sino cuáles son las sensaciones que se va sintiendo en cada personaje. Pero además de esos conflictos internos, el relato termina justamente en el momento en que la madre va rumbo al cementerio. La gran pregunta, o más bien el gran signo que nos queda es ¿qué va a pasar? El relato jamás nos lo dice. De esta manera García Márquez lo que está es entregándonos a los lectores el problema ético, si optamos por cuál es la posición correcta de la madre, cuál es la posición del pueblo. En ese sentido, el narrador juega de una manera maravillosa con un compromiso de la verdad, no tanto para esos personajes, sino para los lectores del relato. Los relatos que se contienen en la colección Los funerales de la mamá grande deben pensar como pertenecientes a un proceso de formación simbólica y literaria que solamente se desarrollarán de manera plena en 100 años de soledad, particularmente a través de la figura de Macondo. Es por esta razón que todos estos relatos se encuentran relacionados de manera intertextual, de manera que personajes que son secundarios en algunos de ellos son centrales en otros y narrativas que han quedado abiertas en algunos relatos son centrales también en otros de ellos. Adicionalmente, algunos temas parecieran articular varias de las narraciones. Se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de la relación con el poder, la articulación del poder, que es central en el relato que da título a la colección, Los funerales de la mamá grande en particular. Sobre todo la forma en cómo los poderes locales, regionales, se enfrentan a los poderes nacionales, estatales e incluso a símbolos de poder como el papado. Y en este sentido, el carnaval es central en esta forma en cómo se articula el poder. Particularmente el carnaval entendido en su acepción renacentista, es decir, como una especie de mundo en suspensión en el cual se pueden invertir los valores y en el cual se pueden invertir las fórmulas de poder. La mamá grande es ese otro que se enfrenta, por ejemplo, al papado y que puede invertir los valores occidentales y culturales implícitos en la idea del papado. En los funerales de la mamá grande, los funerales terminan siendo lo que tradicionalmente son, es decir, terminan siendo una fiesta celebratoria de la vida. Casi que en el sentido más rabelesiano del término, lo que tenemos realmente en estos funerales es un carnaval, es decir, un espacio no solamente de suspensión de los valores sociales tradicionales, sino adicionalmente un espacio en el cual hay una fiesta celebratoria casi que exagerada de la vida y sus placeres. En esta descripción de los carnavales tenemos cosas como, por ejemplo, que se ponían ventas de masato, bollos, morcillas, chicharrones, empanadas, butifarras, caribañolas, pan de yuca,
almojábanas, buñuelos, arepuelas, hojaldres, longanizas, mondongo, cocadas, guarapo, entre todo género de menudencias, chucherías, baratijas y cacharros, y peleas de gallos y juegos de lotería. Hay una necesidad casi barroca de repetir, reiterar, casi hasta la exageración, los placeres más básicos de la vida: la comida, la bebida, el sexo, el juego, etc. El relato Un día de estos es uno de esos ejercicios de estilo que Gabriel García Márquez desarrolló antes de escribir Cien años de soledad. Aún siendo un ejercicio, es en realidad una pieza maestra del relato breve. Estamos frente a un cuento que tiene un antecedente en un cuento que se llama Espuma y nada más, del escritor colombiano Hernando Telles. El interés que tiene comparar el cuento Un día de estos de Gabriel García Márquez con el cuento Espuma y nada más de Hernando Telles radica en que los dos están construidos bajo la misma estructura y desarrollan historias prácticamente idénticas. En el cuento de García Márquez encontramos a un dentista, don Aurelio Escobar, que recibe al alcalde, quien trae un gran dolor de muela. El alcalde pide que le saquen la muela y luego de que el dentista lo ausculta, le dice que tiene que sacársela, pero sin anestesia por cuanto tiene un absceso. En el momento de sacar la muela, ¿sí?, el dentista le dice al alcalde algo como: aquí nos paga 20 años de muertos. Al final del relato, el dentista le pregunta al alcalde: ¿a quién le paso la cuenta? ¿A usted o a la alcaldía? Y el alcalde le responde: es la misma vaina. El interés que tienen los dos cuentos es que se desarrollan en lo que hemos llamado el periodo de la violencia, un periodo de la historia de Colombia en donde el país estaba sometido a una suerte de guerra civil que nunca fue declarada, pero que se desarrolló por lo menos durante 12 años. Los dos cuentos son interesantes por la tensión con la que se construyen. El análisis paralelo que haremos enseguida intentará mostrar cómo el cuento de García Márquez, siendo una obra maestra del género, es a su vez una reelaboración del cuento de Hernando Telles. En el año 2000, Gabriel García Márquez publicó un artículo en el diario El País que se titula Todo cuento es un cuento chino. Quizá lo primero que llama la atención en ese texto breve es que García Márquez considera que el cuento es el género natural de la humanidad y se pone a rastrear un poco cuál es la historia de los cuentos y ubica el origen del cuento en un hombre de las cavernas que quiso contar a su mujer cómo había sido su aventura a la hora de intentar cazar un animal. Haciendo ese rastreo, García Márquez muestra, por ejemplo, cuál es la importancia de una colección de cuentos como Las Mil y una Noches, o cómo, de alguna forma, la colección titulada Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra son como puntos fundamentales en la historia del género. García Márquez, a la hora de hacer ese rastreo, llega a la conclusión de que el cuento tiene dos rasgos fundamentales: la unidad y la intensidad. Y al pensar en esos rasgos, lo que intenta es mostrar cómo esos rasgos obligan a asumir al lector una posición activa frente al cuento. En el cuento, el lector tiene que crear, tiene que entender qué había antes de la escena que se está presentando en el cuento y qué hay después de la escena que se está presentando en el cuento. El cuento es un pasaje perfectamente conciso
que cuenta o que narra más bien una historia muy concreta. La novela, por el contrario, lo trae todo, lo contiene todo. Todo está metido dentro de la novela. Y el lector lo que hace de alguna manera es organizar ese contenido que aparece en las novelas. Sobre la base de esa interpretación, García Márquez considera que de alguna manera escribir un cuento es como vaciar en concreto, en tanto que escribir una novela es pegar ladrillos, es una construcción en donde poco a poco el autor va poniendo como pequeños bloques de una historia general que el lector tendrá que describir. Después de hacer esta presentación sobre unidad e intensidad, García Márquez comienza a llamar la atención sobre el hecho de que en su propia experimentación como creador se ha dado cuenta de que algunos textos resultaron fundamentales para su narrativa. Es así como, por ejemplo, concluye que escribir un cuento como El último viaje del buque fantasma de alguna manera se convirtió en una suerte de germen que dio el tono de una novela como El otoño del patriarca. No es que la novela no haya podido surgir sin el cuento, es que en la escritura misma del cuento se encontró el tono que debía aparecer en las novelas. Fundamental entonces, una manera de entender o de reconocer el valor fundamental que tiene esta narrativa es entrando a sus cuentos, leyendo con detenimiento, con mucho cuidado estos cuentos y estableciendo las relaciones que se pueda entre esos cuentos y esas narrativas o esos cuentos y sus antecedentes como género. Cuando estudiamos el relato que lleva por título Los funerales de la mamá grande, uno de los asuntos que más llama la atención a un lector contemporáneo es el tipo de construcción de los periodos oracionales. Se trata de frases cortas, de unas frases abigarradas que están de alguna manera como mostrando la riqueza de un mundo que para las personas que llegaron a estos funerales era un mundo exuberante. Esa exuberancia se ve, por ejemplo, en la sintaxis, en la manera en que se van acumulando cosas en los periodos oracionales. El lector moderno que lee los funerales tiene una suerte de extrañeza al leer ese tipo de construcción oracional. Sin embargo, para la historia de la formación de García Márquez, ese tipo de construcción no es extraña. García Márquez en su biografía advierte, por ejemplo, el gran impacto que tuvo para él haber conocido a los autores del barroco, haber leído a don Luis de Góngora, haber leído a Quevedo, conocer con detalle a Cervantes. En efecto, cuando uno rastrea la manera en que se elaboró ese texto, con mucha facilidad tiene que remitirse a textos del siglo XVI o del siglo XVII. Y en textos del XVI o del XVII encuentra que también allí se están usando, por ejemplo, un vocabulario particular, una sintaxis particular, que hay una manera de construir el texto que es muy similar a lo que García Márquez hace en Los funerales de la mamá grande. Lo que vamos a hacer ahora es leer con cuidado dos pasajes de textos muy diferentes. Uno es un texto del siglo XVII de la Nueva Granada, en donde se narra cómo se hace la decoración de un altar. Y enseguida vamos a leer un pasaje de Los funerales de la mamá grande, en donde se presenta cómo era el ámbito en el cual se estaban haciendo los funerales. No quiere decir que el texto de García Márquez recupere al otro. Lo que recupera García Márquez es un tono
una manera de contar. Veamos con atención. Dice el texto del siglo XVII. Confesaron y comulgaron y asistieron a la misa nueva y sermón que hubo muy erudito y docto, y luego asistieron a la procesión que se hizo por el claustro y patio de los Naranjos entre arcos triunfales de olorosísimas flores, adornados de diversos animales, así vivos como muertos, que toda la gente de aquella comarca había traído para aquel día muchos pájaros, ánades y diversos racimos de frutas silvestres y de las cultivadas, como naranjas, limas, limones, sidras, mameyes, cachipaes, guanábanas, guamas, pitayas, piñas, granadillas, chicozapotes, anones, plátanos y otras 1000 diferencias que cría aquel ameno y fértil país, de los que los arcos estaban adornados y variados, y el suelo lo estaba con plantas, palmas, juncias, rosas, trébol, hierbabuena y otras hierbas olorosas de que abundan en la tierra. Ese texto es un texto del siglo XVI. En ese texto se nota de alguna manera la exuberancia del paisaje, la exuberancia y la riqueza de la tierra, los bienes que da esa tierra. El texto enumera, por ejemplo, el tipo de animales que se ponen en ese altar, el tipo de plantas con las que se decora el piso, alude a los olores que hay. Algo similar sucede en el texto de los funerales de la Mama Grande. También acá se está de alguna manera haciendo una enumeración de lo que se está vendiendo en una plaza en medio de esa conmemoración, llamémoslo de alguna manera, que son los funerales. Leamos, por ejemplo, era como el recuerdo de otra época. Y ahí está la primera pista, era el recuerdo de otra época. Hasta cuando cumplió los 60, la Mama Grande celebró su cumpleaños con las ferias más prolongadas y tumultuosas de que se tenga memoria. Se ponían damajuanas de aguardiente a disposición del pueblo, se sacrificaban reses en la plaza pública y una banda de músicos instalada sobre una mesa tocaba sin tregua durante 3 días. Bajo los almendros polvorientos, donde la primera semana del siglo acamparon las legiones del coronel Aureliano Buendía, se ponían ventas de masato, bollos, morcilla, chicharrones, empanadas, butifarras, caribañolas, pan de yucas, almojábanas, buñuelos, arepuelas, hojaldres, longanizas, mondongos, cocadas, guarapo, entre todo género de menudencias, chucherías, baratijas y cacharros, y peleas de gallos y juegos de lotería. En medio de la confusión de la muchedumbre alborotada, se vendían estampas y escapularios con la imagen de la Mama Grande. En los dos textos, como podemos ver, está la lógica del barroco. Una lógica que supone un exceso de sensorialidad. De alguna manera como que los sentidos están llamados a aparecer acá. Aparecen los olores, los sabores, los colores, la multitud. Toda la enumeración, todo el abigarramiento, toda la exageración están metidos en los dos textos. Repito, no se trata de que García Márquez haya tenido en cuenta un pasaje de un texto del siglo XVII para escribir varias escenas de los funerales de la Mama Grande. De lo que se trata es que García Márquez, cuando hace estas descripciones, o en otro momento, cuando hace, por ejemplo, largas descripciones en una novela como El Otoño del Patriarca, lo que tiene en mente es un tipo particular de narrar, un tipo particular de escribir literatura que García Márquez había encontrado en los autores del barroco. Los cuentos de los funerales de la Mama Grande pueden pensarse como ejercicios de estilo. Esto es como relatos en los cuales García Márquez está probando o experimentando con diferentes voces narrativas, con diferentes personajes, con diferentes desarrollos argumentales.
Esto es muy importante dentro del desarrollo de su producción literaria porque más adelante estos experimentos o pruebas van a ser utilizados y desarrollados completamente en su novelística, particularmente en Cien años de soledad. Uno de los aspectos que García Márquez está probando o experimentando es el aspecto espacial en la narrativa, es decir, la forma en cómo los personajes habitan y se desarrollan y se desenvuelven en diferentes espacialidades. De forma general uno podría pensar que en los funerales de la Mamá Grande se desarrollan dos tipos o dos clases generales de espacios. Unos a los que podríamos llamar espacios cerrados, que están asociados de forma alegórica con la interioridad y con la vida familiar, y otros espacios que podríamos llamar espacios abiertos, que están relacionados de forma alegórica con la vida pública, social y ante todo con la vida política. Desde luego que lo que es muy interesante es intentar observar la forma en cómo estos personajes habitan y transforman estos espacios y cómo pueden transitar de unos a otros, es decir, cómo hacen el tránsito de los espacios familiares y privados a los espacios públicos y políticos. Algunos ejemplos de espacios cerrados son la habitación de la Mamá Grande, el consultorio del dentista, las iglesias, la interioridad de estas iglesias, y algunos ejemplos de espacios abiertos son las calles, por ejemplo las calles que esta madre está recorriendo intentando recuperar a su hijo muerto, o las plazas de mercado en los funerales de la Mamá Grande. Como hemos visto, para García Márquez, los rasgos fundamentales del cuento son la unidad y la intensidad, y siempre considera que es el lector del cuento quien está de alguna manera obligado a advertir qué hay antes del cuento y qué puede haber después del cuento. Un texto de García Márquez en donde muy bien se ve este problema es un cuento llamado Un día de estos, publicado en 1962. Ese cuento se da en el contexto de la narrativa de la violencia. Es un texto que tiene adicionalmente un antecedente en un cuento llamado Espuma y nada más, que hace parte de una colección titulada Cenizas para el viento, publicada por el autor colombiano Hernando Telles en 1950. El texto de García Márquez reelabora el texto de Telles. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una breve comparación mostrando algunos rasgos fundamentales. Comencemos. En el texto de Hernando Telles encontramos permanentemente una reflexión ética. En esa reflexión, el barbero todo el tiempo está pensando en qué sucedería si él corta con la navaja el cuello de este capitán Torres. ¿Cuál sería la percepción del pueblo? ¿Cuál sería la percepción de los amigos de este grupo revolucionario? ¿Y cuál sería la percepción, por ejemplo, de otros militares? Para unos sería un héroe, para los otros sería simplemente un asesino. En el texto de Hernando Telles hay una confrontación ética. En el texto de García Márquez, en cambio, no hay ningún tipo de confrontación. Lo que encontramos es a dos personajes, uno con los rastros que tiene del dolor de muela en su cara. Este alcalde no ha podido afeitarse, este alcalde está casi que suplicando ayuda. Y don Aurelio Escobar, este dentista sin título, al principio no lo quiere recibir en su gabinete, pero lo recibe y cuando lo recibe le advierte que tiene que sacarle la muela pero sin anestesia porque tiene un absceso. No hay confrontación ética. De hecho, lo único que le dice es: aquí nos paga 20 años de muertos, teniente. Pero repito, acá no hay ningún tipo de confrontación ética, es solamente la presentación de la escena que el lector tendrá que completar. El cierre de los dos cuentos muestra muy bien cómo en Hernando Telles se hace claramente un cierre en el contexto de la narrativa de la violencia. El texto de Telles dice: me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo, pero matar no es fácil. Yo sé por qué se lo digo, y siguió calle abajo. En el texto de García Márquez, en cambio, ya no hay monólogo, ya no hay un discurso, y lo que hay es, de nuevo,
un diálogo. Cierra así el texto de García Márquez. Acuéstese, dijo, y haga buches de agua de sal. El alcalde se puso de pie. Se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. ¿Me pasa la cuenta?, dijo. ¿A usted o al municipio? El alcalde lo miró, cerró la puerta y dijo, a través de la red metálica, es la misma vaina. Claramente, en el texto de García Márquez, el lector queda como en suspenso, queda como intentando completar la escena. En el de Telles, ya quedó la escena completa. En el de Telles se nos revela el hecho de que el capitán Torres sabía que el barbero podía llegar a matarlo inclinando un poco la navaja. Acá no, acá simplemente queda la tensión abierta. Acá se resolvió el problema. En el texto de García Márquez es el lector quien tendrá que completar la escena. Como podemos ver, los dos textos se construyen sobre la misma estructura. Hay un ambiente cerrado, hay dos hombres que se dedican a su profesión y que reflexionan sobre su profesión. De un lado está el barbero, de otro lado está el dentista. Y estos dos pertenecen a grupos políticos que eventualmente son contestatarios respecto de un establecimiento que es representado de un lado con el capitán Torres y de otro lado con el alcalde. Los personajes se encuentran en este ambiente cerrado. En el ambiente cerrado se confrontan. De un lado está el monólogo interior, de otro lado está el diálogo. No hay confrontación propiamente dicha. La idea de la violencia está implícita. Los dos cuentos terminan con la salida de ese ámbito cerrado. De un lado sale el capitán Torres de la barbería. Del otro lado sale el alcalde del gabinete de dentista. En los dos casos, el cuento se cierra hablando de cómo pagar, solo que en una parte hay una clara confrontación ética en el hecho ese de que me habían dicho que usted me mataría, pero yo vine y eso no sucedió. En el otro simplemente se deja la escena abierta. Importante tener en cuenta esto. Los dos textos aparecen en el contexto de la narrativa de la violencia, pero el tratamiento que de un mismo motivo se hace es muy distinto. Uno es el tratamiento de Hernando Telles, el otro es el tratamiento que García Márquez da en su cuento. Llegó el momento de cerrar el tercer módulo acerca de los funerales de la Mama Grande. Espero que usted haya gozado la lectura de estos cuentos y que las actividades realizadas en este módulo hayan sido útiles. ¿En qué nos enfocamos? Hagamos un pequeño recuento. Partimos de una reflexión general acerca del cuento en la obra de García Márquez. Resaltamos que los cuentos funcionan como ejercicios de estilo y en algunos casos son antecedentes de novelas posteriores. Nos detuvimos en el artículo Todo cuento es un cuento chino, en el que el autor, en calidad de cuentista, reflexiona acerca de este arte de contar historias. Resaltamos quizás la importancia que el autor le otorga a la unidad y a la intensidad en estos cuentos. Ahora bien, a pesar de que la colección contiene muchos cuentos, optamos por enfocarnos tan solo en tres: La siesta del martes, Un día de estos y Los funerales de la Mama Grande. Partimos de una reflexión general acerca de cada uno de ellos, resaltando aspectos significativos, tales como la dignidad en La siesta del martes, el sutil manejo de la violencia en Un día de estos y las peculiaridades del lenguaje, específicamente el estilo barroco en Los funerales de la Mama Grande.
Sin embargo, dejamos de lado un ejercicio muy provechoso que usted realizará en nuestra actividad de cierre, que es el de comparar varios cuentos. Y le tengo dos ejemplos. Empecemos comparando La siesta del martes y Los funerales de la Mama Grande, cuentos que respectivamente abren y cierran la colección. Ambos cuentos se centran en el motivo de la muerte y el entierro, pero lo hacen de forma radicalmente distinta. Otro punto de comparación: mientras en La siesta del martes no vemos la presencia del humor, en Los funerales de la Mama Grande vemos quizás la exacerbación de este humor. Y finalmente, mientras en La siesta del martes se marca muy claramente este aislamiento de Macondo, esta construcción de Macondo como un lugar sumamente remoto, en Los funerales de la Mama Grande y de forma sumamente divertida parece hacerse lo contrario. Esto como punto de partida para una reflexión más significativa. Les tengo otro ejemplo, la comparación entre otros dos cuentos, Un día de estos y otro cuento de la colección titulado La prodigiosa tarde de Baltasar. En Un día de estos, como ustedes pudieron ver, el dolor de muela es lo que logra que el alcalde, personaje con gran poder político, se enfrente a su oponente político, el dentista. Este enfrentamiento logra que se dé una inversión en la balanza de poder, es decir, el alcalde, personaje poderoso, se convierte temporalmente en víctima. Ahora bien, ¿cómo se construye esta inversión de poder? Mediante muchas maneras, pero una que me parece absolutamente magistral es el juego con las miradas. El personaje que está en ese momento en calidad de víctima, o es decir, el personaje carente de poder, es un personaje que no puede quitarle la mirada a su oponente, mientras que el que está en el poder puede darse el lujo de hacerlo. Comparémoslo con la inversión de poder, que es un poco más sutil en La prodigiosa tarde de Baltasar. En este cuento tenemos nuevamente un representante del poder, en este caso el poder económico, Don Chepe, enfrentado a Baltasar, que más que un carpintero es una especie de artista que es capaz de producir las jaulas de pájaros más espectaculares del mundo. ¿Qué es lo que vemos? Que el pueblo le hace seguimiento a Baltasar en su intento de venderle a Don Chepe una jaula a petición de su hijo. Don Chepe no quiere comprársela, sin embargo, Baltasar opta por regalarle la jaula. ¿Qué es lo que vemos ahí? Baltasar, en calidad de creador, está en control de la situación en la casa de Don Chepe y puede darse el lujo de regalarle la jaula a su hijo. Es decir, el acto de regalarle la jaula se constituye como un desafío y es un momento en el cual se invierte claramente el poder entre ambos personajes. Pienso que con este ejercicio usted pudo constatar lo productivo que puede llegar a ser la comparación de estos cuentos. En este sentido, a pesar de que solo tuvimos la oportunidad de analizar a fondo 3 cuentos, lo invito enfáticamente a que lea el resto de los cuentos de la colección y lo reto a que usted empiece a encontrar los esquemas de coherencia que hay entre estos cuentos. Lo invito adicionalmente a que usted vea que estos cuentos, a pesar de funcionar perfectamente solos, se complementan y en ese sentido una lectura consecutiva es sumamente enriquecedora. Las historias de unos se terminan en los otros, las problemáticas y personajes se retoman. Otra razón, una vez termine usted de leer los cuentos, le dejo la pregunta: ¿por qué cree usted que Los funerales de la Mama Grande le da título a la colección? Si aparentemente es un cuento que desentona con el resto de los cuentos. Le dejo la duda.
Finalmente, lo invito a que lea los cuentos de esta colección en la medida en que la novela que vamos a leer en nuestro próximo módulo, titulada La mala hora, es una novela que retoma muchos de los cuentos de esta colección. Es decir, es una novela que se nutre de estos cuentos y por eso es provechosa su lectura. Sin embargo, si usted no tiene el tiempo de leer estos cuentos, no se preocupe, siga directamente con la lectura de La mala hora, que es una novela que se deja leer y analizar perfectamente por sí sola.